Seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo con mucho gusto a José Olivera, es el secretario ejecutivo de FENAPES. La denominación es correcta, ¿no? Ese es el cargo, exactamente. Secretario General, correcto. Secretario General, exactamente. Un secretario general que muchas veces asume, digamos, el protagonismo más fuerte en el gremio. ¿Cómo se da esa circunstancia desde el punto de vista institucional que representa el secretario general? Históricamente, en la historia del movimiento sindical uruguayo, los secretarios generales siempre asumen un papel político preponderante. Este es uno de los elementos que uno analiza la historia de cualquier sindicato y del sindicalismo uruguayo va a encontrar importantes dirigentes sindicales que ocuparon estos cargos dentro de los sindicatos. Es más importante ser secretario general que presidente muchas veces. En muchos lugares esto es así, particularmente en lo que es la relación nacional, a la interna del país. Tal vez al exterior tiene una mayor representatividad el propio presidente de un sindicato que el secretario general, pero a nivel nacional esto en general es así. Y en definitiva es el vocero de un colectivo, tampoco es una cuestión de que sea unipersonal, sino que muchas veces tiene que expresar, aún teniendo diferencias con lo que tenga que expresar porque es resultado de una decisión colectiva, esa expresión colectiva que un poco marca la pauta sindical. Claro, vocero, ¿de qué colectivo, José? Porque allí hay una primera cuestión vinculada a la representatividad. Se dice que muchas veces un secretario general, un presidente, toma decisiones en conjunto con la dirigencia que no responde al interés del gran volumen de personas. Bueno, como en todas las cuestiones democráticas hay distintas visiones sobre un conjunto importante de temas. En realidad siempre el dirigente, sus actos están sometidos a la voluntad popular. Esto lo decimos luego de 20 años de estar en la dirección de un sindicato. Tuvimos 10 años siendo parte de la dirección del sindicato desde las bases y ya llevamos casi 10 años de la dirección nacional. Por lo tanto, nuestras acciones siempre están sometidas a la decisión del colectivo. Y en esas decisiones colectivas es donde se expresan las distintas visiones. Por lo general tratamos de representar los consensos que se puedan construir entre un sindicato y si esos consensos no son posibles, representamos a las mayorías. Claro, ahora la militancia es aquella más combativa, digamos, ¿no? O sea, los sindicatos muchas veces se nutren casi que exclusivamente del que va a la necesidad del choque y se le acusa muchas veces al otro que no está de acuerdo con usted. ¿Y por qué no participa de la asamblea? ¿Por qué no va? ¿Está en una posición cómoda entonces? Exacto, es cierto que el sindicalismo uruguayo a nivel mundial, incluso esto lo podemos afirmar en estos términos, está sufriendo una cuestión media paradójica, ¿no? A ver. Ha aumentado el número de afiliados, importante, nuestra federación es un caso típico. Y decreció la participación. Y decrece la participación. Y esto es un problema en sí mismo, porque obviamente, en definitiva, las decisiones quedan terminando en manos de un reducido grupo de militantes, cuando en realidad lo que debemos lograr es que participe la mayor cantidad posible de afiliados, e incluso, como en algunos lugares es práctica en nuestro sindicato, docentes no afiliados. Porque hay temas que son de común tratamiento, que a veces requiere también, y es bueno que sí sea, la participación de otros. Bien, ¿usted es de los que se encasilla en esas denominaciones, en esas etiquetas de moderado o radical? No, uno actúa en función de hechos políticos, hace análisis políticos, toma decisiones políticas que generan consecuencias políticas. Esto es así. Bueno, pero a veces es moderado y otras radical, por ejemplo. No es, a ver, las etiquetas no contribuyen muchas veces al sano debate de ideas y de propuestas a la hora de la acción sindical. Las etiquetas muchas veces nacen del propio gremio, ¿no? Sí, claro. Sí, está claro que muchas veces estos encajonamientos, encasillamientos, mejor dicho, de actuación de compañeros nacen de los propios sindicatos. Yo no creo en esas etiquetas, creo que las circunstancias a veces llevan a que uno toma posiciones más duras, en otras más flexibles, en otras la negociación es el camino y en otras es la lucha, no hay mucho misterio en Bien, esto. ¿Cuánto hubo de negociación a espaldas del sindicato de su parte y de otra parte de la dirigencia en esta circunstancia? Porque vamos a detallar lo que fue, por ejemplo, un momento donde se nota por parte de algunos integrantes del gremio que ustedes acordaron con el ministro de Economía cuestiones que no estaban avaladas por el colectivo. No, esto es totalmente falso. Aquí hubo un trabajo conjunto de la coordinadora de Sindicato de la Enseñanza de Uruguay, o sea que trasciende a la propia FENAPES, nos trasciende a nosotros como representantes de la misma, con los coordinadores del PIT-CNT. Hubo una serie de reuniones que culminaron el día jueves de la semana próxima pasada con el Consejo Directivo Central de la ANEP. Esas reuniones estuvo informadas
al instante prácticamente a todo el colectivo de FENAPES, a todos los gremios. Me permite, Olivera, apenas una breve interrupción. Acá, por ejemplo, entre otras noticias que hemos leído por estas horas, dice: los radicales denunciaron que la cúpula del gremio, a eso me refería yo, violó una resolución y advirtieron que hubo contactos políticos entre representantes del gobierno y sindicalistas vinculados al Partido Comunista para moderarlos, para moderar el impulso del gremio. No, esto no es así. Es totalmente falso. Yo creo que se parte de una información equivocada, con una muy mala intencionalidad política, porque yo lo dije en algún medio, aquí nadie va a extrañarse que todos los sindicalistas y los militantes sindicales tienen también militancia político-partidaria. ¿Usted entiende que hay intencionalidad política interna en el gremio? Clarísimo, esto es clarísimo. O sea que no se está peleando ni por salarios, ni por los chicos, ni por los liceos. No. Son dos cosas distintas. A ver. Nosotros fuimos con una plataforma, claramente, que puso en primer plano mejorar las condiciones de aprendizajes y mejorar las condiciones de trabajo. Esto implicaba tomar un conjunto de decisiones, algunas de las cuales hoy están contenidas en el mensaje de rendición de cuentas del CODICEN de la ANEP al Parlamento, y otras había que discutirlas más a fondo con el Poder Ejecutivo, como el tema salarial. En ese marco, todas las negociaciones que hubo encauzadas desde la coordinadora con los coordinadores del PCNT fueron informadas al 100% del sindicato y particularmente al 100% de la dirección. ¿Y entonces por qué los radicales dicen que no estaban enterados? Bueno, yo creo que acá hay, como en otros gremios, está sucediendo, por un lado, como sucede cada 1 de mayo con los llamados contraactos, hay una voluntad política de ciertos compañeros de buscar un perfilismo y marcar un perfilismo que no contribuye a la unidad. O sea, está dañando, ese sector radical está dañando la unidad del gremio, sin duda. Sin duda, porque creemos que expresiones de este tipo, que además son falsas, porque sabemos de dónde provienen, sabemos a qué apuntan, sabemos que han contribuido muchas veces, incluso públicamente a través de algunos medios que pertenecen a esta corriente de pensamiento, trabajado en contra de la unidad del movimiento sindical, en contra del PCNT, han llamado a no acatar medidas que el sindicato resolvió favorable y por mayoría. ¿A qué sectores saluda usted? ¿Al 26 de marzo hay Asamblea Popular, por ejemplo? Por ejemplo, son algunos de los sectores que siempre están en esta lógica de cuanto peor mejor, de marcar este perfilismo, de establecer un purismo que no existe en política. ¿Cómo un purismo que no existe? A ver. Claro, por ejemplo, dicen, no, nosotros no vamos a negociar, solamente vamos a resolver todo mediante la lucha. Esto es desconocer una resolución democrática del sindicato que tuvo un congreso en diciembre y dijo que la acción del sindicato se va a desarrollar por los dos caminos, no es negar uno del otro, pero estos sectores plantean exclusivamente la lucha. ¿Lo de la huelga de hambre fue un error, José? No, fue una decisión, yo creo que muy meditada, muy acertada, incluso en términos de que había que responder en el poco tiempo que teníamos con una medida bastante importante y de peso como esta. Pero esa medida, por ejemplo, tan extrema, desde su punto de vista, ¿se justificaba cuando después, bueno, hubo que levantarla porque se entendió que había un margen de negociación de cara a la rendición de cuentas? Bueno, el margen de negociación se abre a partir de la medida, porque en líneas generales veníamos en un proceso muy cerrado, donde ni siquiera estábamos teniendo ámbitos de diálogo y de negociación, y en los últimos 10 días, 11 días, fue que esos ámbitos se abrieron y pudimos conversar algunas cosas, no todas. Bueno, esta rendición de cuentas en Uruguay muchas veces se da como en términos paradójicos, ¿no? Una rendición de cuentas debería ser para rendir cuentas de lo que se ha gastado, ¿no? Y de lo que se tiene, y aquí se aprovecha para ajustar el gasto, para aumentar el gasto. Hay un plus, digámoslo así, en el presupuesto, y ustedes quieren casi que el 90% de ese plus. Bueno, no es que nosotros querramos, lo dice también la propia administración. Queramos, no, pero digo, ¿no están ustedes pidiendo casi que el 97% de lo que se pretende dar al conjunto de las cuentas públicas? En términos objetivos, esto es lo que pide la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Y le parece razonable, José? Pero de verdad le digo. A ver, hay un conjunto de elementos que no se han resuelto en el sistema educativo, y lo vemos a diario, ustedes los informan a diario. Absolutamente, pero mi pregunta es bien puntual. ¿Le parece razonable pedir casi el 90% de un plus, de un extra que está en la rendición de cuentas para todo el Estado? Eso implica, decir lo contrario, que no es razonable, implicaría decir que la propia administración no está siendo razonable en el pedido. Y yo no creo que la administración sea irracional en el pedido que está planteando hoy, porque sabe las carencias que tiene el sistema educativo, más allá de que es cierto que particularmente a partir del 2008 hubo un crecimiento presupuestal muy importante, pero que sigue siendo insuficiente. Tal vez la respuesta sea cómo buscamos financiamiento a algunas cuestiones que son claves y prioritarias en el sistema educativo hoy. Cargos, infraestructura, mejorar salario, son 3 temas que están en el tapete, pero no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo se ha trabajado en la materia,
es cierto, no podemos dejar de desconocer ese elemento, pero no ha sido suficiente. Claro, pero en este marco ustedes no solo están reclamando algo que muy probablemente no se pueda dar, porque es difícil que se aprueben nuevos gastos, y acotando el margen de negociación. Ya de antemano están anunciando más paros, ¿no? Bueno, estamos discutiendo. Nosotros no estamos anunciando por anunciar medidas porque en términos generales la mejor medida es la que no se hace. Y si no se hace la medida es porque resultados en la negociación hubo. Pero hay anuncios, ¿eh? El sindicato de profesores de acá de Montevideo, usted es de Barros Blancos, ¿no? No, yo pertenezco a Canelones, no pertenezco a Montevideo. Perfecto. ADES, por ejemplo, ha dicho, que además es la filial naturalmente más numerosa del país, con 3.000 afiliados, ya fijó paros para el 25 y el 26 de julio. ¿Ustedes avalan esto? Bueno, esta es discusión la que estamos teniendo por estas horas en FENAPE. Nosotros no está resuelto. Ustedes no acatan lo que dice ADES. No es que no acatemos, no acatemos ni avasallamos lo que dice ADES porque tiene un margen de autonomía importante en el marco de una federación. Esta resolución es de los compañeros de una asamblea de hace ya varios días que van a instrumentar algunas medidas de este tipo. Estamos en el marco de la federación viendo el mejor momento y los mejores mecanismos para discutir las movilizaciones de cara a la etapa parlamentaria, en paralelo también a las gestiones que ya estamos realizando con las bancadas parlamentarias para discutir algún elemento de rendición de cuentas. José, ¿cómo se siente cuando le pegan de todos lados a la federación? Porque le pega a Astori, le pega a Larrañaga, le pega a todo el mundo, porque entienden, bueno, el propio presidente de la República, lo de los quinotos, innecesario, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, esto fue una resolución de los compañeros de Montevideo que la federación acompañó en su momento. ¿Acompañó la decisión? Pero en estos términos, más allá del contenido, a ver, sí, no se puede decir que vamos a construir un país primera, porque este fue el eslogan de la campaña, y después decir que vamos a dar clase bajo un árbol. Esto es una cuestión casi irracional. Claro, usted sabe, Olivera, que lo dijo con ese sentido que muchas veces se le pretende dar a las cuestiones, es decir, muchachos, no me dejen a los gurises sin clases, por favor, si hay que dar en el mientras tanto abajo del árbol, y bueno, hagámoslo, pero a la espera de la construcción. Hay que ver los contextos. Veníamos en un contexto donde veníamos planteando una cuestión que no solamente nosotros lo dijimos, sino que el propio Ministerio de Trabajo lo pudo corroborar. La cantidad de centros educativos que no tienen condiciones para funcionar. Pero eso hace que ustedes tomen de rehenes a todos los chicos de secundaria. No tomamos rehenes, ¿sabe por qué? Mire, anoche estuvimos hasta muy tarde, aquí cerquita Montevideo, en Casarino, donde hemos encontrado con el Consejo de Educación Inicial y Primaria unas mejores condiciones para un liceo que se acaba de inaugurar este año y que estaba funcionando en muy malas condiciones. Eso es el trabajo sindical también, no se nota, no figura en la gran prensa, pero también ahí estamos comprometidos. Nosotros no tomamos nunca de rehenes a los muchachos, de hecho, la participación de padres y estudiantes en todo este conjunto de movilizaciones que hemos venido desarrollando está demostrando que hay también desde otros actores de la sociedad un fuerte respaldo a acciones que implican mediar o trabajar para que se solucionen ciertos problemas. Afortunadamente vivimos en un país que respeta muy profundamente las reivindicaciones gremiales, estamos en democracia, los gremios en su momento fueron grandes constructores de la salida, fueron aquel bastión último en el que se sostuvo la democracia antes del golpe de Estado. O sea, nadie puede descartar que los uruguayos estamos orgullosos también de lo que significan los gremios, por lo menos en aquella vieja concepción. Ahora, que usted me diga que los padres respaldan medidas cuando los gurises hace tiempo que tienen problemas, hay una fenomenal deserción en los liceos porque no convocan los contenidos, porque no entusiasman los profesores, porque no le dan ese fuego sagrado de querer aprender, y todavía usted me dice que cuando hay paros, los padres apoyan eso. Bueno, nosotros lo que podemos ver recorriendo el país, en los últimos paros regionales tuvimos la oportunidad un gurí que se queda sin clases, ¿qué significa? Pero usted tiene un hijo de 14 años. 15 años que está en cuarto año de liceo. Y no va. Y no va, mire, no va como y pasa. Pierde clase. ¿Sabe lo que pasa acá? Que hay hoy, en este Uruguay constante, en este mismo momento, hay miles de estudiantes que no están recibiendo clases. ¿Sabe por qué? Porque el Estado no ha encontrado las formas sino mecanismos de que frente a esas clases haya un docente porque no tenemos docente. Es verdad. 8.000 horas en secundaria aproximadamente están sin cubrir. Pero eso no se soluciona con un paro, José. No estamos hablando de ese tema. Nosotros estamos planteando que si hablamos del derecho a la educación, yo voy a defender el derecho de todos. Y hoy, sin que haya una sola movilización sindical, hay miles de estudiantes que no están recibiendo clases. Claro, pero y esto el Estado mira para el costado. Pero ahí justamente estamos agregando un problema a otro, ¿no? No, pero a ver, el paro históricamente fue la medida que los sindicatos han apelado. ¿Y no ante hay mayor medios. posibilidad de ser más creativos en esto? No hacer, no sé, Hemos intentado, ¿Qué se les ha ocurrido? Campañas publicitarias, jornadas de trabajo con padres estudiantes en clases abiertas,
acciones en contactos con comisiones vecinales, en Montevideo particularmente, pero también en el interior. O sea, hay un conjunto de acciones que no se visualizan en la cotidianidad de lo informativo bueno, que lleva ahí tienen ustedes un problema de comunicación, entonces. No, está claro que a veces hay un problema de comunicación, particularmente de poder hacer trascender estas cuestiones que son actividades que desarrollamos casi a diario con los padres. Bueno, José, no me dijo de los quinotos, no estaba muy de acuerdo usted con el tema, ¿no? Me pareció. No, yo creo que a veces los contextos contribuyen a enrarecer las discusiones. Claro. Yo creo que en un contexto donde se estaba planteando un tema central, sentido, prioritario, salir más allá del estilo del presidente de la República, que podrá gustar o no gustar, pero salir con planteos de este tipo no contribuye. Pero llevar la plantita tampoco estuvo bueno, me dice, o no. No, yo creo que fue un gesto que hasta se podría haber aprovechado para otras cuestiones, particularmente porque lo que importa acá, en definitiva, es cómo encontramos las salidas y a resolver algunos problemas de gestión que tiene la administración, también es bueno decirlo, porque acá es cierto que no todo se arregla con dinero, que es necesario, pero también hay graves problemas de gestión, particularmente en el caso de la ANEP. Había que buscar otras salidas y no elementos de este tipo. Bueno, cuando les acusan de ser corporativos en sus conceptos, en frenar lo que son acuerdos educativos, de hecho ahora ustedes están en contra del ProMejora y ahí vienen con un discurso medio difícil de decodificar, hablando de lo que representaría como una invocación al capitalismo, ¿no? No, es más complejo. Sí, no, ya sé, pero digo, como título ustedes invocan eso, ¿no? Como que sería una suerte de beneficiar al sector privado, una cosa... No, es peor que eso. El planteo de fondo del ProMejora lo hemos visto en la realidad latinoamericana, nosotros la conocemos muy de cerca, esa realidad, hemos estado en algunos países de la región trabajando con compañeros en este tema. Es un proceso donde el Estado nacional se desresponsabiliza de la obligación de brindar las condiciones para el ejercicio de un derecho humano fundamental como la educación y traslada a otros. ¿Pero no es un elemento que permite medir el rendimiento? Bueno, las mediciones de rendimiento tienen distintas características y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces el participar en pruebas estandarizadas lleva a que la formación del individuo, del ciudadano futuro, sea una mera capacitación, un mero entrenamiento para esas pruebas y no para una formación integral como debemos apostar en una sociedad democrática. Este es un elemento clave para el desarrollo de las sociedades en términos democráticos. Lo cierto es que se frustra un acuerdo político partidario muy amplio, muy fuerte. ¿Ustedes qué reacción tuvieron cuando vieron aquella foto y dijeron, no, esto no va a salir, porque no queremos que salga y chao? Pero es que no tenía anuncios de fondo sustancial. Mire, el acuerdo de la multipartidaria hablaba del profesor cargo, estaba convenido desde el 30 de diciembre del 2010 entre las partes y no lo hemos podido instrumentar. Hablaba de concursos, esto lo venimos reclamando históricamente. Hablaba de darle mayor elementos técnicos a los centros de estudio, lo que venimos reclamando, recursos de asistente social, psicólogo, o sea, había un conjunto de normas allí, o de planteos, mejor dicho, que no eran novedades. O sea, que fue un acuerdo vacío de contenido, novedoso, por decirlo de alguna manera. Y ustedes además no pretendían incorporarlo. En última instancia no iban a incorporar ese acuerdo. No, o sea, iban a desconocer al presidente de la República y a los líderes políticos. Nosotros no definimos las políticas, primera cuestión. Segunda cuestión. Pero pueden frenar la incorporación, la aplicación. No las definen, pero la frenan. Pero no tenemos mecanismos. A ver, tenemos un Consejo Directivo Central que está integrado por 5 miembros, de los cuales solamente 2 representan a los trabajadores electos, no al sindicato, sino a los trabajadores que hacen su labor dentro del sistema, y define cosas. Y esas cosas son las políticas concretamente educativas que no las definimos nosotros. Bueno, lo que pasa es que acá es como sucede con la cocina, ¿no? Yo le puedo dar elementos para cocinar y usted después el plato me lo va a preparar a su gusto porque es el que está allí, en la cocina. Yo le puedo dar elementos, pero después, en fin. Bueno, pero los elementos no tenían novedad, Castro. Créame que los elementos del acuerdo multipartidario de febrero no tenían novedades. ¿Tampoco el ProMejora tiene novedades? No tiene novedades. Para nosotros no tiene novedades, porque conocemos las experiencias de este tipo aplicadas a otras realidades nacionales que no tienen que ver con el Uruguay y no ha contribuido sustancialmente. ¿Hay margen y con esto estamos terminando, para la autocrítica en la FENAPES, en atención a que muchas veces se dice, y no sé si tengo un informe ahí para emitir respecto al dato que se conoció ayer? Si le parece, José, vemos este informe sobre el desencanto para estudiar en secundaria. Este revela que el 35,4% de la población entre 12 y 29 años abandonó la educación media, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes. Si lo desglosamos entre hombres y mujeres, podríamos decir que el sector masculino
de esta población es el que más abandona el estudio, con 39,8% contra el 31,1% de las mujeres. Pero la encuesta continua de hogares de 2011 fue más allá y se preguntó sobre los motivos de abandono. El 45% de los jóvenes declaró haber abandonado la educación media por desinterés o que le interesaba aprender otra cosa. El 12,7% de la población indica no tener educación formal o no haber culminado la educación primaria. La mayor proporción de la población indica tener ciclo básico incompleto o primaria finalizada. Esto es el 36,9%. Lo más llamativo es el alto porcentaje de la población de 25 años o más que no alcanza niveles de educación media finalizada, 73,4%, es decir, 7 de cada 10 personas de 25 años o más no alcanzó la culminación de la educación media. ¿Qué crees que dejan de estudiar? Porque se aburren, no sé, no les interesa capaz. No se dan cuenta que en el futuro les puede servir de mucho. Yo opino que los planes del liceo ya de por sí son aburridos y son de otra época. Entonces, haciendo un cambio en la didáctica de la forma de dar clase y de los profesores, se podría disminuir la cantidad de alumnos que dejan. Cambiarlo no lo van a cambiar por un tema de que no se ponen las pilas. Y creo que también un poco la juventud, que también se enfoca más bien a la droga, ¿no? También, fumar marihuana antes de entrar, que en parte eso también mucha gente lo utiliza como método como para concentrarse o dispersarse y entrar con otro estado, ¿no? Y poder llevarla. Me parece que no, y que eso también tiene influencia en lo que es el dejado de estudio, ¿no? ¿Abandonan más hombres que mujeres? ¿Eso lo notás? ¿Hay alguna diferencia? Supongo que más hombres que mujeres. Creo que la mujer se interesa un poco más por el estudio. Los hombres lo ven más desinteresados. ¿El trabajo influye a la hora de decidir? Claro, porque con el trabajo gastas pila de horas y pila de energía y a la hora de estudiar tipo, hay desinterés y no hay ganas. Claro. O no pueden, tipo, no se esfuerzan en estudiar o como que no tienen plata para venir o están interesados por trabajar, conseguir plata. No sé, es que nosotros no tenemos información que nos diga, por ejemplo, ¿viste? Hay muchas políticas de eso, yo estudio y trabajo, claro, y esas cosas así, pero no llega la información a nosotros. Entonces hay veces que decís, no, ya está. Para mí muchas veces pienso, yo haría esto de otra manera. En las clases, cómo enseñás, los profesores, cómo enseñan a los profesores a ser profesores también. ¿Eso lo conversan con los profesores? Sí. ¿Qué les dicen? Que están re de acuerdo con nosotros también. ¿Por qué no se cambia? No sé. Bueno, evidentemente, José, hay multicausalidad, eso sin dudas. Sería pobre de nosotros decir, bueno, vieron los profesores la culpa que tienen en todo esto. Ahora, yo si fuera docente me sentiría sumamente preocupado y provocaría una autocrítica, porque algo de responsabilidad en todo este lío tienen. Nosotros siempre hemos dicho que somos parte del problema, por lo tanto queremos ser parte de la solución. Este es el primer elemento autocrítico que estamos planteando a la hora de analizar este conjunto o este tipo de temas que, como bien vos decías, tiene una multicausalidad. Hay elementos que corresponden al cuerpo docente reflexionar. Primero, el multiempleo. Creemos que este es un elemento que hay que atacar fuertemente, pero no solamente desde una política salarial, sino también desde el convencimiento del cuerpo docente que no es una cosa buena. Más o menos el promedio de los docentes tenemos los defectos y la virtud que tiene nuestra sociedad. Y elementos como el consumismo está presente en la vida cotidiana de cualquier docente. Este elemento que lleva muchas veces más allá que hay un salario deprimido que no permite una sobrevivencia decorosa, sobre todo porque se ha cambiado la composición del profesorado. ¿Pero el consumismo entonces es el que provoca que un docente vaya desestimulado a la clase? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay elementos reales de necesidad de sobrevivencia con salarios muy deprimidos que lleva a que se tenga que trabajar más. Y otros que son necesidades creadas en un elemento como el consumismo. Esto lleva a un proceso de desprofesionalización muy fuerte, el multiempleo particularmente, que no es bueno en el desarrollo profesional de los docentes. Los docentes hemos dejado incluso muchas veces de relacionarnos con elementos culturales que son importantes a la hora del desarrollo y de la generación de vínculos con las futuras generaciones. Bueno, todas estas cuestiones son parte de una discusión interna que tenemos como trabajadores de la educación y que tenemos que aportar. Bien. Digo para terminar una cuestión que tuvo planteada por algún estudiante, si esto fuera exclusivamente un problema didáctico, la solución sería muy fácil.
creemos que hay condiciones para hacerlo. Hay otros elementos más profundos que no son exclusivamente didácticos. Bueno, la pena es que este debate deba internalizarse hacia el sindicato con la fractura evidente que este hoy exhibe. Pero bueno, será tema para otro momento. No nos preocupa que haya visiones distintas a la interna del sindicato. ¿No le preocupa? No nos preocupa en términos de que siempre hemos encontrado las condiciones para generar esas diferencias, para procesar esas diferencias y salir con planteos comunes. En realidad, lo que sí nos preocupa es que este sea un debate que se haga tan público y que haya interés de hacerlo público, cuando en realidad es un debate que debemos procesar muy fraternalmente a la interna. Ahora, qué peligroso lo que usted dijo, ¿no? Porque la ideologización tan fuerte que hay hoy en el ámbito sindical, ¿cómo uno determina que no se traspase hacia el aula, que esa frontera que se debe mantener de lo ideológico exclusivamente dedicado a una elección personal no se traslada al aula, ¿no? No, para eso hay mecanismos que garantizan, pero en realidad... Sí, los mecanismos fallan. No, como en todo proceso humano, Exacto. siempre los mecanismos fallan, estamos de acuerdo, y para eso también hay sanciones, hay procedimientos que lo estipulan, ¿verdad? ¿Ustedes han sancionado profesores porque dicen algo inconveniente en las clases? No, lo han han sancionado, digo, como sindicato, ¿no? Hemos recibido compañeros sindicalizados que han sido sometidos a procesos disciplinarios por parte de la administración, por elementos de este tipo, sí, como sin lugar a duda. Tal vez aquí lo importante sea que tengamos en cuenta que hay que aportarle al conjunto del estudiantado todas las visiones sobre un distinto tema. Bien. Y ese es un tema que, como la laicidad, siempre genera debate, ¿no? Sí, la laicidad genera debate, pero el que comete irresponsabilidades no deberían pararse en la laicidad. No, para eso están los procesos disciplinarios que establece la administración. Claro. Estamos totalmente de acuerdo en eso. José, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos y ojalá, por el bien de todos, que podamos encauzar este tema de la educación, que es sin dudas el que figura primero o segundo en el ranking de inquietudes de la gente. Bueno, gracias a ustedes.